Buenas noches, hermanos gnósticos. Este día vamos a compartir acerca de un tema muy especial, que es precisamente la Navidad. La Navidad posee maravillosos misterios que nos conducirán hacia el despertar de la conciencia, siempre y cuando nos aperturemos a ese principio cósmico universal que es la fuerza Crestos. Mucho se habla sobre el simbolismo de la Navidad, mucho se habla acerca del significado esotérico. Sin embargo, hay algunos elementos que nos hablan todavía mucho más y que nos llevan a comprender lo que es el Cristo. Ese milagro de la asimilación del Cristo en aquellos individuos sagrados que han sabido, en la medida de lo posible, lograr obtener la corona de la victoria, lograr tener en su interior ese éxito espiritual que es la autorrealización íntima del ser. De este modo, el día de hoy, la Navidad ha perdido todo su profundo significado espiritual. El día de hoy, la Navidad es solamente una satisfacción de sí mismo. Es solamente para celebrarse uno mismo. Es solamente para que el ser humano se llene de excesos y confunda la satisfacción con la auténtica felicidad. De este modo, nosotros debemos de comprender que la Navidad es algo más todavía que lo que comercialmente vemos el día de hoy. El día de hoy, todo mundo hace un negocio con el Cristo. Y esos que hacen negocio con el Cristo son la religión y los comerciantes. La religión aprovecha al Cristo histórico para someter a la humanidad. El comercio abusa del Cristo histórico para que el ser humano permanezca en el consumismo, que el ser humano siga siendo víctima de la superficialidad. Así, es interesante discernir entre el Cristo cósmico y el Cristo histórico. Debemos de recordar que todo conocimiento se entrega en tres niveles de enseñanza, que es el aspecto exotérico, mesotérico y esotérico. De este modo, exoterismo, mesoterismo y esoterismo son tres niveles de conocimiento semejantes a los grados de aprendiz, compañero y maestro masón. El conocimiento exotérico es para el vulgo, el mesotérico para el que tiene una formación cultural, intelectual acerca de los misterios, en su aspecto más incipiente. Y la fase esotérica es para aquellos ungidos, para aquellos que han penetrado en la ciencia divina del autoconocimiento, los llamados iniciados. Así, cuando observamos nosotros a esta humanidad celebrando la Navidad, encontramos de todo. Encontramos abuso de la sexualidad, encontramos materialismo extremo, vanidad, soberbia, egoísmo, sueño de la conciencia, odio, rencor, hipocresía, y en algunos pocos pero bellos casos, anhelos espirituales, que se debaten en torno al ejemplo del Cristo histórico, siendo imposible a estos seres comprender el proceso de asimilación del Cristo cósmico. De la misma manera, ese tres, en su forma de expresión, se manifiesta también en los cielos.
se manifiesta también en la mitología y se manifiesta también en la historia. De tal modo que el ser humano que se forma a través de la historia tiene solamente claves, signos, señales del camino, imposibles de descifrar para el que no tiene entendimiento. Aquellos hermanos que se encuentran en los albores del mito y sus significados pueden comenzar a entender y dilucidar, utilizando grandes recursos intuitivos y culturales, la sabiduría oculta. Y aquellos que leen la voluntad del Padre, así en el cielo como en la tierra, pueden llegar a comprender en su más hondo significado la vida del Cristo Jesús y la relación con el Cristo cósmico universal y con nuestro propio Cristo íntimo particular. No deberá de extrañarnos a nosotros el saber que la Navidad siempre se ha celebrado. La Navidad siempre se celebró antes de que el gran Kabir Jesús el Cristo naciera allá en Belén. Esto a muchos puede sorprenderles, pero en realidad el principio crístico, la natividad, siempre fue celebrado por diversos pueblos. Así, por ejemplo, tenemos el caso de Atis, el cual existió en la antigua Frigia, que es una región de Grecia, allá por el año 1200 antes de Cristo. Observen ustedes, 1200 años antes de Cristo. Atis nace de Nana. ¿Cuándo? Un 25 de diciembre. Y esa Nana es madre virgen antes, durante y después del parto. Tenemos que este Apis fue crucificado en un árbol para redención del género humano y fue enterrado. Pero al tercer día, cuando los sacerdotes fueron a explorar su tumba, estaba vacía, ya que había resucitado de entre los muertos. Y, curiosamente, su resurrección viene a ser en el mes de marzo. Interesante paralelismo con la vida del gran Kabir Jesús. A sus discípulos les practicaba el bautismo a través de su sangre para que los pecados de ellos fueran perdonados. Y aquellos que lo seguían mencionaban que habían nacido de nuevo. Es decir, se llamaban a sí mismos 2 veces nacidos. Recordemos cuando el gran Kabir Jesús se dirige a Nicodemos y le dice: en verdad os digo que deberéis de nacer por segunda vez por el agua y el Espíritu. Compartió con sus discípulos el pan y los alimentos sagrados. Y a través de ese pan y de esos alimentos sagrados se repartía el Espíritu del Salvador. Así, de tal manera, encontramos una profunda similitud entre Apis y el gran Kabir. Él fue llamado el buen pastor, el supremo Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Salvador. Tenemos también que una de las leyendas de Buda se menciona que él nace de la Virgen Maya un 25 de diciembre, que su nacimiento fue anunciado por una estrella y fue recibido por hombres sabios. Esto ocurre 560 años antes de Cristo en una región muy lejana a Israel, muy lejana a Grecia, la India. Así, en esa historia de Buda, observamos ciertos milagros, como el hecho de que caminaba sobre el agua, como el hecho de que alimentó a una gran multitud a través de una pequeña canasta de pan, como el Maestro Jesús alimentara a las multitudes con pescado. Él vive su transformación interior en un monte. Vean ustedes qué interesante.
Tenemos también a Dionisio en la antigua Grecia, 500 años antes de Cristo. Dionisio nace de una virgen un 25 de diciembre y nace en un pesebre. Increíble. Y dentro del transcurso de su vida realiza una procesión triunfal montado en un borrico, en un burro, al igual que el gran Kabir Jesús, cuando penetra en aquella Jerusalén, mientras se arrojan palmillas de vid a sus pies y se exclama: Hosana, Hosana, Hosana. Dionisio realizó el milagro, o realizaba el milagro, de transformar el agua en vino, al igual que el Crestos Jesús en las bodas de Canaán. Así, Dionisio muere y resucita un 25 de marzo, muy cerca de la Semana Santa Católica, y su símbolo es el carnero o cordero. Tenemos también nosotros, en este caso, a Krishna. Krishna nace de la Madre Virgen antes, durante y después del parto de Devaki, en una cueva. Y las vacas que se encontraban en la cueva adoran su nacimiento. Es decir, era una especie de establo también. Realizó milagros, resucitó muertos, sanó leprosos, sordos y ciegos. De tal forma que encontramos el mito, conocemos la vida del gran Kabir Jesús, del Cristo histórico, pero ha habido otros Cristos, otros hijos de Dios, que han dejado una huella en diferentes países sin ningún contacto entre sí, pero que persiguen o manifiestan las mismas características de un ungido. Así, tenemos también el caso de Mitra, allá en Persia, en el año 1200 antes de Cristo. Mitra fue venerado por los persas y los hindúes. Mitra nace el 25 de diciembre, vean ustedes, y es reconocido como un hijo de Dios. Así, Mitra, al salvar a la humanidad con su nacimiento, era reconocido como el Salvador, el Hijo de Dios, el Redentor, el Cordero de Dios. Y precisamente, su símbolo era el Cordero, y bajo el Capitolio romano se encuentra un altar mitraico, una piedra cúbica que posee a Mitra en la parte superior y en los costados dibujado un cordero. Y cuando vamos a misa católica escuchamos: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Mitra viajó mucho, acompañado de 12 discípulos. Resucitó de entre los muertos. Y el sábado era guardado como un día santo. Así, vemos nosotros que los rituales mitraicos poseen una sabiduría muy especial y profundamente simbólica que lo vincula al gran Kabir Jesús. Tenemos también el caso de Osiris, Osiris Aurus, el cual también fue un Cristo, el cual surge en Egipto, según los historiadores, 3000 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Él menciona que nació Osiris para hacer cumplir la ley. Y los griegos le llamaban Keristos, muy semejante a Cristo, y nace de la Virgen Isis Meri un 25 de diciembre en un pesebre. Su nacimiento fue anunciado por una estrella y fue asistido por 3 hombres sabios, por 3 magos. Interesante. Su padre terrenal, que le acoge, se llamaba Set, que en hebreo es José.
A los 12 años ya enseñaba en el templo y a los 30 años fue bautizado, como el Maestro Jesús, bautizado por Juan Bautista. Muy interesante. Lo bautiza Anub y Anub fue decapitado. Y Anub se traduce como Juan. Osiris viajó mucho y enseñó a los hombres y los pacificó a través de la música y la bondad. Hizo milagros, exorcizó demonios, etcétera, etcétera. Fue traicionado por Tifón y crucificado entre dos ladrones. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Él fue llamado el camino de la verdad y de la luz. Dios convertido en hombre, el Hijo del Señor, el Verbo hecho carne, la verdad de la palabra. Podríamos nosotros continuar hablando de mitos e historias que se entretejen y que con un poco de criterio nos llevan a comprender que Cristo no es un individuo. Cristo es una manifestación en este plano tridimensional a través de aquellos individuos que han realizado una obra interior en su estructura psíquico-biológica espiritual que permite así la asimilación de ese principio. Recordemos nosotros la corona sefirótica, Keter, Chokmah y Binah. Keter es el Padre, representado por el Uno, la ley del amor. El segundo Logos es Chokmah, el Cristo cósmico. El tercer Logos es Binah, conocido también como el Espíritu Santo. Por eso un ser humano que alcanza una santidad espiritual, un ser humano que se regenera a través de los misterios del fuego, llega a encarnar las fuerzas del tercer Logos, y es cuando los discípulos del Crestos son fecundados por el fuego de Pentecostés, esa llama que aparece en la coronilla de todos los santos, porque es el tercer Logos. Y después de encarnar ese tercer Logos, ese tercer principio, falta encarnar el segundo Logos, para después de encarnarlo, llegar al Padre. Por eso, Jesús de Nazaret, hablando como el Cristo cósmico universal, no como Jesús, sino como el Crestos, él dice: nadie llega al Padre si no es por mí, o a través mío. Porque en la escala de perfección esotérica, al Padre solamente se puede llegar al primer Logos, pasando primero por el tercero, después por el segundo, para poder asimilar el primero. De esta manera, comprendemos nosotros que el Cristo se manifiesta inevitablemente en todos los mundos, en todos los universos, en todos los Mahamamtaras, en todas las creaciones. Porque el Crestos viene a redimir, el Crestos viene a transformar la humanidad. Siempre habrá hijos de Dios en todo el universo, en todos los planetas. Así, esto nos lleva a reflexionar un poco más y a comprender que esa fuerza cósmica del amor siempre viene en auxilio de las almas humanas. Recordemos que el Padre, el primer Logos, Keter, es un sonido inmanifestado. En la aurora de la creación se desdobla en un segundo Logos, es decir, Chokmah. Pero ahí el Logos suena, es el Verbo. Y luego surge el tercer Logos. Pero aquí hay algo interesante.
porque ese segundo logos es llamado el Verbo. Y vemos un Jesús de Nazaret, al cual se le dice, o se menciona cuando se habla de él, que es el Verbo. Entonces, el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Es decir, una fuerza cósmica universal que descendió y penetró en su naturaleza psicobiológica espiritual, como consecuencia de transitar el camino luminoso. Es decir, en realidad, el gran Kabir Jesús no nace la madrugada de un 25 de diciembre. El Maestro Jesús nace en otra fecha. Todos los ungidos que acabo de mencionar nacen en otras fechas. Pero para que la tradición perdure y vaya de la mano de los ciclos cósmicos, se selecciona el periodo del 19 al 25 de diciembre por los fenómenos astrológicos que siempre permanecen y se repiten y que son la escritura del Padre en los cielos que debe de cumplirse en la tierra. Y se cumple esa parte del Padre Nuestro que dice que se haga la voluntad del Padre, así en los cielos como en la tierra. Así, ese libro cósmico mantiene ahí los principios que necesita conocer todo iniciado para guiarse en los procesos de cristificación. El Gran Kabir no vino a formar una religión. El Gran Kabir no vino para que nos diéramos regalos cada año. Vino a algo más. Vino a mostrarnos un camino y una senda que en la historia de este Crestos histórico, de este Jesús de Nazaret, se encuentra atrás de la mitología. Y debemos de conocer de cábala, alquimia, principios herméticos, esoterismo puro, para obtener las claves y comprenderlo en el nivel verdaderamente esotérico, para conocer el camino que allí se nos enmarca. Resulta que en esta época del año, la Tierra, de acuerdo a la inclinación que presenta del polo norte y del polo sur hacia el Sol, corre el punto de contacto del Sol con la Tierra de sur hacia el norte. Es decir, para nosotros, aquí en el hemisferio norte, estamos penetrando a la natividad en el invierno. Aquí hace frío, pero en el hemisferio sur están entrando a la Navidad bajo los calores de verano. ¿Por qué sucede esto? Porque en este momento el hemisferio sur del planeta se encuentra en él el punto más cercano de contacto entre la Tierra y el Sol. Conforme la Tierra va girando, se va moviendo a lo largo del sistema solar en torno al Sol, poco a poco comienza a recuperar la inclinación contraria que permite que el punto de contacto en la Tierra del Sol poco a poco vaya subiendo hacia el norte hasta que acá llega la primavera en el equinoccio de primavera, entre el 19 y 21 de marzo. Después sigue subiendo hacia el norte el punto de contacto y entonces acá arriba estamos en pleno verano y allá en Argentina están en pleno invierno en los meses de julio, agosto. De este modo, mis estimados hermanos, aplicando un poco la imaginación, podemos entender que en el solsticio de invierno es el momento en el que el punto de contacto de la Tierra con el Sol se encuentra al máximo en el hemisferio sur. Y en ese preciso momento que ocurre entre el 19 y el 21 de diciembre, para ser más exactos, en ese momento el Sol
en su punto de contacto comienza a regresar hacia el norte. Entonces, la vida comienza a regresar hacia el hemisferio norte de la Tierra. Si no existiera ese ciclo maravilloso de calor y frío, de norte a sur y de sur a norte, no se podría dar la vida, los procesos de la naturaleza, de la agricultura, ganadería, reproducción de las especies, etcétera, etcétera. Y por eso es que los antiguos siempre reverenciaron al sol. Pero no veneraban el sol físico. Ellos sabían que existía el sol espiritual, la llama de la llama, el fuego del fuego. En pocas palabras, el anima mundi del sol es una expresión cósmica, planetaria, del segundo logos, del Crestos. Por eso, todos los sistemas solares poseen soles, porque el sol es el gran dador de vida. Por eso es que en la antigua tierra de Anáhuac se reverenciaba a Huitzilopochtli, colibrí zurdo, y se decía que en el solsticio de invierno, cuando el punto de contacto con la Tierra está más al sur, que en ese momento Huitzilopochtli moría y al siguiente amanecer renacía, pero era un pequeño colibrí. ¿Por qué? Porque en ese momento el Crestos cósmico, la fuerza del sol, es pequeña. Es un niño recién nacido. En el corazón del iniciado, el Cristo interno es pequeño y poco a poco tiene que irse desarrollando para limpiar su naturaleza interior. Así, mis estimados hermanos, Huitzilopochtli comienza a tomar fuerza. Y Huitzilopochtli es el Cristo mexicano, ya que él nace de una madre virgen antes, durante y después del parto. Huitzilopochtli nace cuando su madre, Coatlicue, está barriendo los patios del templo y ella encuentra un plumón, es decir, una pluma que apenas está brotando. La toma y se la colocan en su seno. Sigue barriendo y cuando busca el plumón ya no está y se da cuenta que quedó embarazada. Vean ustedes qué maravilla. ¿No acaso la paloma blanca es símbolo del tercer logos, un ave, y un ave a través de un plumón fecunda a la madre de Huitzilopochtli? Así, esta Coatlicue da a luz a Huitzilopochtli, y Huitzilopochtli nace siendo un guerrero que tiene que matar a los 400 surianos y a la Coyolxauhqui. Y aquí hay un paralelismo maravilloso porque ahí está el número 4, los 4 evangelios, la cruz, los 4 puntos cardinales. Y también dicen los habitantes de los campos de nuestro país México que el colibrí tiene un hábito, y es que hiberna. Y este colibrí lo que hace es clavar el pico en la corteza de los árboles y sorber el alimento durante esos 40 días que pasa hibernando. Asombroso, puesto que el Maestro Jesús también hace un ayuno de 40 días. Vemos el 4 en la vida del colibrí, vemos el 4 en los 400 surianos de Huitzilopochtli y vemos el 4 en la vida del gran Kabir Jesús. Entonces, este colibrí es un ser muy especial porque es la única ave
que para poderse alimentar no debe de pisar el suelo. Es decir, en la simbología esotérica de Anáhuac, es un ave celeste maravillosa y pura, cuyo tamaño es tan pequeño que para ellos figura que todo su cuerpo es puro corazón. Es amor. Por lo tanto, ¿dónde queda la interpretación hispana de que Huitzilopochtli era el dios de la guerra, un dios terrible, que exigía decapitaciones, que se arrancara el corazón y se mordisqueara mientras aún latía, y luego desbaratarlo, frotándolo en el calendario azteca? Falsedades. Huitzilopochtli es llamado entonces, o significa, colibrí zurdo, porque es la única ave que vuela en forma de cruz. Tenemos nuevamente el 4. Es la única ave también que vuela hacia atrás, que va y viene, como el sol en su viaje de norte a sur y de sur a norte. De este modo, a Huitzilopochtli, durante días previos a su nacimiento, para ser más exactos, 9 días antes del nacimiento, considerando que es el solsticio de diciembre, el 21 de diciembre aproximadamente, se le llevaba de barrio en barrio a los diferentes templos, y en cada templo se hacía una fiesta, en honor a que ya Huitzilopochtli iba a morir para poder renacer como un colibrí. Se llevaba la figura de Huitzilopochtli con un pantli y una bandera, se hacía el amaranto la figura de Huitzilopochtli, y entonces se llevaba y se reverenciaba de teocalli en teocalli y de barrio en barrio. De allí tenemos nosotros la festividad de las posadas. ¿Comprenden, hermanos? Así, estas posadas son profundamente simbólicas. Dicen que los chinos nos trajeron las piñatas, que los españoles nos trajeron las piñatas. Aquí las piñatas ya estaban, pero eran de otra forma, eran de otra estructura, cosa que el conquistador no o nunca quiso reconocer de nosotros. Tenemos nosotros que del 12 de diciembre al 24 de diciembre son 12 días entre la celebración de la Virgen de Guadalupe acá en México a la Nochebuena, porque el 12 es un número especial relacionado con el Cristo. Por eso es que todos los Cristos que acabamos de mencionar, si no la mayoría, se sabe que tenían 12 discípulos. De este mismo modo, tenemos que las posadas comienzan el 16 de diciembre, siendo el 16 el primer día. Y tenemos que, contando el 16 al 24, son 9 días. Así tenemos aquí dos números cabalísticos. El 9, que en el tarot es el ermitaño, que lleva una lámpara de aceite ardiendo en su mano para iluminar su camino. Y tenemos el 12, que es el apostolado. Allí tenemos un magnífico significado oculto. Tenemos el 9, que es nacimiento segundo, como decían los demás Cristos y el Maestro Jesús, que hay que nacer por segunda vez. Recordemos que el 9 son los meses que pasamos en el vientre materno. El 12 tiene que ver con el sacrificio por la humanidad, por la vida. ¿Qué es lo que hace el Logos solar? El Logos solar muere en el solsticio de invierno para renacer en el siguiente amanecer, y poco a poco vuelve al hemisferio norte, sacrificándose intensamente por la humanidad en su máxima expresión de amor para la primavera.
Y ese Cristo que ama a la humanidad no distingue si alguien es pecador, si alguien vive en el error, si somos blancos o negros. Él da, no juzga, da, ama, sana, lleva la luz, lleva la vida a la humanidad nuevamente. Y llega a sacrificarse tanto que después de la primavera tiene que llegar la pasión del Señor en el aspecto del Cristo histórico. Y llega la Semana Santa, entre marzo y abril, de acuerdo a otros ciclos astrológicos. Poco a poco vamos a ir penetrando en la astrología en relación a este tema. Así tenemos que Huitzilopochtli era reverenciado como un Crestos en las mismas fechas. Y resulta también que en la antigua Roma se reverenciaba al Sol Invictus, es decir, al Sol cuando comienza su movimiento de grado en grado, de sur a norte, en el solsticio de invierno, y este Sol vencedor, este Sol triunfante, el Salvador Salvandus, era la deidad con la que estaba consagrada el ejército romano. Entonces, aquel emperador romano decide mover la fecha del nacimiento de Jesús, que fue en el mes de Nisan, según el calendario hebreo, hablamos muy próximo a primavera, lo mueve a diciembre, para que de este modo coincida y sea más fácil que sea asimilable por el ejército que le da el poder. Al final se tenía que cumplir la voluntad divina. Así tenemos nosotros que este Cristo, el gran Kabir Jesús, viene a señalar la fecha maravillosa del solsticio de diciembre. Nosotros necesitamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder asimilar lo que es el Cristo cósmico, esa fuerza cósmica universal que penetra en el individuo que está debidamente preparado. Pero estudiemos en el nivel astrológico cómo se da esta maravillosa oportunidad para la humanidad. Resulta, estimados hermanos, que ese Cristo cósmico que se manifestó en el Cristo histórico Jesús de Nazaret, dentro del individuo, es un Cristo íntimo. ¿Comprenden ese triple nivel? Cristo cósmico, Cristo histórico y Cristo íntimo. Cuando hablamos de Cristo íntimo, hablamos del Cristo íntimo dentro de cada ser humano, de todos los mundos, de todos los sistemas, de todos los universos. Así, este Cristo cósmico nace la medianoche del 24 de diciembre, que es Nochebuena, para comenzar el 25 de diciembre, que es precisamente la Navidad, la Natividad, el nacimiento. Resulta que María y José, buscando dónde pernoctar para asistir al censo romano, llegan a Belén, y en Belén no hallan hospedaje. ¿Cuántos de nosotros no nos negamos al amor crístico? ¿Cuántos de nosotros no nos negamos a la transformación interior, al trabajo con el tres, el nacer, morir y sacrificio por la humanidad? Pero el Cristo nace finalmente, y nace en un establo, rodeado ¿de qué? De animales, allá en Belén. Aquí entra un aspecto maravilloso, porque Belén tiene una traducción literal y tiene una traducción esotérica. Tenemos
que Belén significa esotéricamente torre de fuego. Así, torre de fuego. Y tenemos que también significa, literalmente, casa de pan. Y hablamos de pan de trigo, pan de comer. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Cristo íntimo solamente nace en el hombre que trabaja con el fuego. Esa torre de fuego, esotéricamente el nombre de Belén, se refiere precisamente a ese fuego que emana de la kundalini del ser humano, que se encuentra en el coxis, en el hueso sacro, y que asciende por las 33 vértebras de la columna vertebral hasta el entrecejo, donde se encuentra la mente. Entonces tenemos allí un símbolo maravilloso, porque estamos hablando de una fuerza eléctrico-textual que está en el hueso sacro y que tiene que ascender hasta el entrecejo, uniendo el hueso sacro con la mente, y a eso simbólicamente se le llama sacramento. Y son 7 sacramentos los que tenemos que vivir internamente, correspondientes con la séptuple constitución del ser humano, que es cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo del alma y cuerpo del ser. Cada cuerpo se corresponde a una dimensión y es a obra y semejanza del Creador, puesto que el 7 es un número divino, es un número sagrado, es la ley del Hepta para Parshinok. El 7 organiza la creación de la misma manera que el 3, la ley del Santo Triamashikabno, crea Dios Padre, Dios Hijo, y la creación viene en el tercer logos, a través de la ley del Triamashikabno. Así, ese Belén surge dentro del ser humano a través de 33 vértebras. Y es el símbolo alquímico de la resurrección del Señor, que se dice que Él es crucificado y resurrecto a los 33 años. Pero eso es tan solo un símbolo para que entendamos dónde está el sendero iniciático, está dentro de nosotros. Pero antes de que esa torre de fuego surja, primero tenemos que ver el plano material, la condición humana previa a ese esfuerzo. Y tenemos el significado literal de casa de pan. La voluntad del Padre es tan maravillosa que casa de pan pues nos remonta al trabajo con el trigo particular. Allí nosotros podemos visualizar esos molinos de piedra que se utilizaban en el estilo tradicional para moler y remoler el trigo, para descascararlo, poderlo separar y elaborar la harina. Entonces, esa piedra es la misma piedra filosofal, la piedra de los alquimistas, la piedra cúbica, que hay que labrarla apenas, hay que despertar el fuego para que pueda ascender a través de las 33 vértebras para lograr un primer sacramento. Y entonces tenemos esa torre de fuego del iniciado que da origen al nacimiento del Cristo cósmico en su corazón, el desarrollo del Cristo íntimo. De este modo, resulta también, y de hecho lo he comprobado con un software astrológico, que en estas fechas del 24 de diciembre a la medianoche del nacimiento de nuestro Señor, justo a la medianoche, en ese preciso y matemático instante, surge la constelación de Virgo en el horizonte. Es decir, tanto en el cielo como en la tierra, la Madre Virgen. Y la constelación de Virgo
está representada por el símbolo de una mujer o un ángel, una virgen, por eso es Virgo, virgen. Y esta virgen lleva en su mano una vaina de trigo, lleva en su mano una varita de trigo y la coloca a la altura del vientre. Tenemos el trigo, el pan, y en el aspecto histórico, el Cristo que nace en la casa de pan. ¿A través de qué? De una mujer virgen, antes, durante y después del parto. Tanto en los cielos como en la tierra manifiesta la voluntad del Padre. Maravilloso, increíble. Pero resulta también que antes de la medianoche se pueden observar en el cielo cómo van ascendiendo las 3 estrellas de la constelación de Orión, y que esa constelación siempre se conoció como los 3 magos, antes de los 3 reyes magos. Entonces, estos 3 magos avanzan desde el horizonte y tras ellos va la constelación de Orión. Recordemos que Orión es el mismo Osiris, el mismo principio crístico. Es la estrella que físicamente sirve de orientación a los 3 reyes magos para encontrar la ubicación del nacimiento del Cristo Jesús allá en Belén. Al mismo tiempo, en el aspecto interno, a nivel Cristo íntimo, esos 3 reyes magos están dentro de nosotros. Son 3 procesos que tenemos que vivir. Vemos que un rey mago va montado en un elefante, otro rey mago en un caballo y otro en un camello. Y la mente profana escucha y sigue de largo. El ser humano ignora que esos 3 reyes magos son un proceso del iniciado. Es decir, el primer rey mago es el que va montado en un camello y proviene del continente africano, de la zona desértica del continente africano. Es un hombre de raza negra, porque al principio el alquimista que trabaja con su trigo en la casa de pan, que es la parte baja del sacramento, porque solamente es la parte alta cuando es Belén como torre de fuego, primero hace un trabajo alquímico negro. Las aguas son negras, putrefactas. Tiene que refinar el sacramento de Roma, el trabajo alquímico. Después, y este mago de raza negra que viene en un camello, en la alquimia medieval está representado con el cuervo negro de la alquimia, Saturno, la putrefacción. Después sigue el rey mago que llega en un corcel, en un caballo. ¿Por qué es que llega en un caballo? Porque es un occidental. Es un rey europeo. Es un mago europeo, representando el color blanco, la raza blanca, representando el segundo proceso alquímico, cuando se purifica el trabajo con los misterios del amor. Y el símbolo alquimista es la paloma blanca. Y después llega el tercer rey mago en un elefante, representando a la raza oriental o de Medio Oriente, la cual es amarilla. Y ese es el tercer color de la alquimia, simbolizado por el águila amarilla del alquimista. Y todos deberían de traer, en este caso, una capa púrpura.
y la capa púrpura es el tono más exaltado del iniciado que ha terminado la gran obra alquimista en toda su expresión multidimensional. Por eso es que a los 3 Reyes Magos se les celebra hasta el 6 de enero, porque el 6 es la estrella de 6 puntas que se coloca sobre el árbol, símbolo, en este caso, del pueblo de Israel, pero en sí, alquimistamente, es la culminación de la gran obra. Así tenemos nosotros que una vez esas 3 estrellas pasan, seguidas de Orión, inmediatamente después, a la medianoche exacta, en ese momento surge Virgo en el horizonte. A la medianoche, en el momento del alumbramiento de la Virgen María en el pesebre en Belén. Es maravilloso, mis hermanos. Y en el primer rayo de sol de ese año 0 del nacimiento del gran Kabir Jesús, el primer rayo del sol sale acompañado el sol de Venus, la estrella de la mañana, la estrella del amor para todas las culturas. Recordemos que el Cristo mexicano Quetzalcóatl, el cual nace también de una madre virgen antes, durante y después del parto, que en este caso es Chimalmá, cuyo nombre significa mano escudo. Quetzalcóatl es siempre representado con el Ixtlacalpantecutli, o lucero de la mañana, en el pecho, símbolo del amor. Y es cuando Quetzalcóatl llega al imperio mexica, o de los toltecas, llega hablando del amor, hablando del sacrificio y de la transformación interior. Así, comprendemos nosotros que Quetzalcóatl, en su versión de Cristo mexicano, está vinculado a Venus. Y eso nos lleva a recordar la gran pirámide de Egipto, que tiene sus orientaciones a través de la cámara de la reina y la cámara del rey, hacia Venus y también hacia Sirio. Y Sirio representa el Cristo. Y Sirio también es símbolo de Osiris. Así, vemos una relación cósmica entre una multitud de individuos sagrados, individuos divinos, que asimilaron el mismo principio cósmico universal para redención y salvación del género humano. Así, al momento que nace Venus, al amanecer del 25 de diciembre, con el primer rayo de sol, al otro costado del sol, sale la constelación de Ophirius, o Ophicus. Ophicus es la 13ª constelación del cinturón zodiacal. Son 12 signos zodiacales, pero son 12 por capricho, porque son 13 constelaciones. Entonces vemos nosotros que Ophicus significa serpiente, y que el gran Kabir Jesús perteneció a la casta esenia de los Ofitas, que significa serpientes. Quetzalcóatl es llamado serpiente emplumada. Ahí vemos en el cielo a la serpiente con 12 constelaciones. Ahí vemos a la serpiente, al gran Kabir Jesús, con sus 12 apóstoles. Allí vemos la pirámide del sol en Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses, rodeado de 12 templos, representando a los 12 signos zodiacales, a los 12 apóstoles. Interesante. Así vemos también en la Última Cena, en la obra de la Última Cena de Leonardo, observamos que, viéndola de frente, del lado derecho hacia el lado izquierdo, cada apóstol tiene una postura sagrada que debe de interpretarse inteligentemente. Vemos que el apóstol de la extrema derecha tiene los dedos apoyados en la mesa
y la frente como si fuera en vestir y una barba blanca similar a un chivo, ya que representa la constelación de Aries. De allí le sigue otro apóstol, el cual se encuentra con el rostro girado a la derecha y exhibe con mucha amplitud el cuello, que es la zona zodiacal que rige la constelación de Tauro. Después sigue un apóstol que tiene una apariencia juvenil, símbolo inequívoco de la constelación de Géminis. Posteriormente vemos a otro apóstol, el cual tiene una expresión emocional de sorpresa, señalando la zona del corazón, la zona del cardias, y él está representando al emotivo signo de Cáncer. Después de él sigue otro apóstol, el cual señala en forma imperativa hacia arriba con el dedo índice. Clara representación del signo de Leo. Y después de eso debería de seguir Virgo, pero en vez de ello encontramos a un apóstol levantando las manos hacia los costados, torcido ligeramente, haciendo con su cuerpo la forma de una balanza, que es Libra. Así Leonardo nos deja una clave alquímica e iniciática. Aquel que tiene entendimiento dice, entonces, ¿dónde está Virgo? Y cuando decimos Virgo, Virgo significa la Virgen, la dama virgen y pura. O sea, significa que en esa imagen falta una mujer, no un apóstol. Y encontramos que al lado derecho del gran Kabir Jesús hay un apóstol que francamente es una mujer. Ahí está Virgo, o sea, ahí está la Virgen, María Magdalena, o sea, la dualidad esotérica del gran Kabir Jesús. De esta manera, se nos señalan los misterios sexuales, los misterios de la alquimia. Ahí podemos observar nosotros la sabiduría del iniciado. Así, esta dama virgen que da luz al Cristo antes, siendo virgen, durante y después del parto, es manifiesta en los cielos, en la tierra, en los principios iniciáticos y esotéricos. Porque no se refiere tampoco a una virginidad física, es algo completamente diferente, que no podemos enunciar aquí en este momento. Así, nosotros vamos observando cómo en el cielo ya estaba, está y estará manifiesto el misterio crístico. Así los hombres y pueblos supieron comprender la gran sabiduría divina. Así, este Maestro Jesús, este nacimiento del Cristo en la actualidad, nos debe ayudar a comprender en nuestro interior lo increíble que es la fuerza del amor, la fuerza de la redención y de la transformación. Por eso ese Cristo es el Salvador salvandus, porque se manifiesta en el corazón del iniciado entre animales, y él, que es toda pureza, tiene que enfrentar nuestra suciedad interior. Él, que es todo amor y dulzura, tiene que lidiar con nuestros odios, rencores, envidia, etcétera, etcétera. De este modo, nosotros hacemos sufrir a quien no debería sufrir. Es el Salvador salvandus, el Cristo cósmico, el que llega a terminar la obra del iniciado en su interior, en su anatomía oculta. Para esto hay que nacer por segunda vez. Para esto hay que morir, hay que decapitarse a sí mismo, como San Juan Bautista lo hace esotéricamente. Para eso tenemos nosotros que aprender a seguir al Cristo. Tenemos que aprender a vivir la religión del amor, de la espiritualidad. Poder percibir a toda la humanidad desde la esencia crística. Así, mis queridos hermanos, la Navidad lleva implícitos tantos símbolos maravillosos.
Por ello es que nosotros tenemos que en los hogares es manifiesto el símbolo de la Navidad con todo su conocimiento esotérico. Vemos nosotros un árbol navideño y vemos que ese árbol navideño, si vemos no la forma, sino la figura como un plano, vemos que ese pino es el triángulo logoico, es decir, es un triángulo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si a eso, con el trabajo interior, sumamos las tres fuerzas implícitas dentro del individuo humano, que ascienden de abajo hacia arriba, digamos que se cruzarían para formar, utilizando un poco la imaginación, tres fuerzas que bajan y tres fuerzas que suben, el sello de David, la culminación de la gran obra. Vemos que hoy día se le colocan esferas y luces a ese árbol. De este modo, esas luces simbolizan los maravillosos chakras del cuerpo astral. Porque recuerden ustedes que Herodes Antipas manda matar a los inocentes. Y resulta que eso que ocurrió allí no fue histórico, es simbólico. No existe un solo registro de que Herodes haya mandado matar a esos niños. Lo que resulta es que la palabra niño en hebreo, que significa también pureza, era la palabra que se utilizaba para nombrar a los iniciados hebreos. Entonces mandan a matar a los niños menores de 2 años. Y ese fue un error de Herodes al mandar a matar iniciados. Porque el número 2 significa que eran iniciados de segunda de misterios mayores. Recordemos que son 5 los grados de perfección de los maestros de misterios mayores, que tiene que ver con la serpiente o el sacramento del cuerpo físico, vital, astral, mental y causal. Y Herodes, ignorante del conocimiento esotérico hebreo, manda matar a todos los iniciados, a todos los niños, de segundo año para abajo. Pero el Crestos nace en aquel individuo que se encuentra en la tercera iniciación de misterios mayores, cuando se crea el astral Cristo. Por eso es que ese árbol tiene esas luces señalando que son los niños, los iniciados de 3 años. Por ello no mataron al gran Kabir Jesús. Es un símbolo maravilloso que está ahí implícito. Porque el Cristo, cuando ya se desenvuelve, no se le puede matar. El Cristo, ya que se desenvuelve, Él purifica. Él va creciendo, va agarrando fuerza, hasta que expulsa a los mercaderes del templo. Y hay un fenómeno astrológico y astronómico maravilloso también. Y es que cuando el Sol se encuentra en el punto más al sur, la noche previa al solsticio de invierno, cuando el Sol regresa otra vez poco a poco hacia el norte, se queda estático, el Sol se queda quieto. ¿Qué significa esto? Significa que el Sol en el horizonte no se mueve ni 1 grado a la derecha ni 1 grado a la izquierda durante un periodo de 3 días. Durante esos 3 días, son 3 días donde el Sol no se mueve, todos los días avanza en grados. No me refiero yo al amanecer y al anochecer, me refiero en grados. No se mueve. Y recordemos que son esos 3 días quieto el Sol, nos habla de nacimiento, muerte y resurrección. Nos habla de cuando el gran Kabir Jesús decía que en 3 días, que podía tumbar el templo y volverlo a levantar en 3 días. Cuando el gran Kabir Jesús dijo: quien quiera venir en pos de mí, sígame, cargue su cruz, sígame y niéguese a sí mismo.
que son los tres factores de la revolución de la conciencia. Y una vez que el iniciado carga su cruz, una vez que el iniciado se niega a sí mismo, una vez que el iniciado comienza a nacer, a sacrificarse por la humanidad, siguiéndolo a él, es entonces cuando el Cristo comienza a moverse. Es entonces cuando el bodhisattva, símbolo de la fuerza Cristo en nuestro interior, comienza a guiar los pasos del iniciado, llevándolo al triunfo y al éxito. Así, nosotros tenemos que vivir los misterios crísticos en nuestro interior. Así, tenemos nosotros a un Santa Claus, ¿verdad?, en la época moderna, inspirado en San Nicolás, un obispo de Oriente Medio, el cual hacía una gran cantidad de actos bondadosos por el pueblo y pedía que nunca se revelara su identidad cuando hacía esas buenas obras. Este San Nicolás siempre fue representado de color verde y daba regalos. Sin embargo, años después, mucho tiempo después, la Coca-Cola Company compró los derechos de representación de este San Nicolás, lo transformó en Santa Claus y el color oficial se hizo los colores de la Coca-Cola, rojo y blanco. Así la Navidad poco a poco fue deformándose. Si es el nacimiento del Cristo, entonces ¿por qué lo celebramos para nosotros? ¿Por qué los regalos son para nosotros? Porque ese Santa Claus es símbolo del ser, de nuestro Dios interno, el cual premia al iniciado también por el bienestar que hace por la humanidad, a cambio de una conducta recta e impecable. El nacimiento que se coloca místicamente en los hogares, tristemente el día de hoy, es una competencia de nacimientos. El nacimiento más costoso, etcétera, etcétera. Esa idea fue inspirada por San Francisco de Asís, el cual en su mística emoción determinó que se colocasen esos símbolos del nacimiento de Jesús en cada hogar, para sentir la dicha y el amor ante tan bella época. Tenemos esas piñatas que se usan en las posadas. Las piñatas antiguas eran de 7 picos, símbolo de los 7 pecados capitales, que debemos de eliminar para liberar los dulces, para liberar las virtudes del alma. Me viene a la memoria un hecho maravilloso del cual casi nunca se ha hablado. La historia se ha encargado de ocultarlo para beneficio de los gobiernos, para beneficio de aquellos que nos han enseñado a odiar, a mentir, a separarnos como humanidad. Todos nosotros somos habitantes de un mundo maravilloso. Todos nosotros somos habitantes de un universo maravilloso, sin fronteras y sin distinciones entre las almas humanas. Durante la Primera Guerra Mundial, allá en 1914, en la frontera con Bélgica, el ejército alemán se encontraba enfrentando en una espantosa guerra de trincheras al ejército inglés, francés y belga. Más de 30,000 hombres fueron movilizados para bloquear el avance alemán en un punto, y fue tan encarnizada la lucha que quedaron estáticos a 100 metros uno del otro en sus trincheras. Recordemos que antaño la Navidad era un evento místico, no social. De tal modo que durante la Nochebuena del 24 de diciembre, los soldados alemanes comienzan a decorar sus trincheras con ramas de abeto o abeto, que es un árbol, y comienzan a entonar villancicos. Ustedes saben que Noche de Paz es una melodía puramente germana, alemana. Así, entonan los villancicos
y los más de 30,000 hombres que estaban del otro lado de la trinchera experimentan ese éxtasis maravilloso de la natividad y arriesgándose a ser destrozados por el ejército alemán, salen de sus trincheras y se dirigen a ellos, se abrazan, se congratulan, se conocen y deciden hacer una tregua sin permiso de los altos mandos del ejército. Pudieron verse como hermanos. ¿Dónde quedó en ese momento las fronteras? ¿Dónde quedó en ese momento la identidad? Se vieron como lo que somos, como esencias puras. Así, esos hombres que el día anterior se mataban, se destrozaban con bayoneta, compartieron y pasaron toda la noche juntos. Amaneció y juntos levantaron sus muertos, oraron por ellos y no se dispararon más. Ese día, el 24 de diciembre de 1914, la Primera Guerra Mundial se detuvo en esa zona. Los gobiernos de los países en guerra no lo podían creer. Estaban azorados de que aquellos hombres no querían dispararse. Mantuvieron presión y entonces las artillerías comenzaron a disparar, pero a los lugares donde no había enemigos. Entonces comenzaron a pasar los días y era imposible que no hubiera guerra. Así que lo que hicieron los gobiernos fue arrestar a los oficiales y mandos medios y ejecutarlos, a otros mandarlos a Crimea, a la zona oriental, a los lugares donde era segura su muerte. Se confiscaron todas las cartas, se censuraron todas las noticias, se eliminaron casi todas las evidencias. Y entonces surgió un nuevo mandato para los ejércitos del mundo, y es que los oficiales acompañan a los soldados para matar al que no mata al enemigo. Se movilizaron esas unidades, se cambiaron de sitios, etcétera, etcétera, de tal modo que la guerra continuó su marcha. Aquellos hombres que detuvieron la guerra fueron sensibles al espíritu navideño. Atención, al espíritu, a la parte espiritual, cósmica, mitológica e histórica de la Navidad en sus corazones. Es en esta época del año cuando una fuerza universal se irradia y trata de conmover a las esencias humanas, al amor y a la compasión infinita, a percibirnos entre todos nosotros desde la fuerza Crestos. Al mismo tiempo, cuando Sirio se encuentra en la parte oscura del cielo, en la noche, emergiendo por el horizonte durante la noche, cuando va detrás de los 3 Reyes Magos, en la cara luminosa de la tierra, si sacáramos una línea de Sirio partiendo la tierra a la medianoche, del otro lado está apuntando también hacia el centro de la galaxia. Tenemos una conexión espiritual con el centro de la galaxia, una conexión con nuestro propio centro en nuestro Cristo íntimo, una conexión con el propósito de nuestra vida a través de la historia y a través de la mitología. Tenemos una reconexión espiritual a través del cosmos. Tenemos una fuerza que nos invita a amar ilimitadamente. Si cada uno de nosotros, si alguno de nosotros pudiera revincularse, religarse con esa fuerza crística en esta Navidad, podríamos cambiar el mundo, podríamos transformar las relaciones que tenemos con nuestra familia, con el prójimo, cesarían las guerras,
cesaría la pobreza, cesaría el hambre, cesaría el sufrimiento. Pero debemos de purificar el rito de Roma. Tenemos que limpiar nuestro establo. Tenemos que trabajar con el ego animal. Tenemos que amar a la humanidad, en hechos, no en palabras. Seremos capaces, cada uno de nosotros, en esta época tan difícil en la que nos encontramos, abrirnos a ese principio cósmico, crístico, universal. ¿Seremos capaces de hacer algo por el prójimo? ¿Qué haríamos desde ese principio al ver a una persona en la calle, desvalida, sin alimento, sin cobija? ¿Qué haríamos ante aquellos con los cuales tenemos algún resentimiento o les causamos dolor? ¿Acaso embotaríamos nuestros sentidos con el alcohol, con la vanidad? La natividad, mis hermanos, es una etapa de recogimiento interior, de transformación íntima, para poder religarnos con la divinidad. Así, estimados hermanos, les invitamos de todo corazón y con toda nuestra alma a vincularse a ese principio maravilloso, para que de este modo la luz y la fuerza del Cristo sea en cada uno de nosotros, para bien del género humano. Si hay alguna pregunta, estamos para servirles, hermanos.